En alguna ocasión leí algo sobre una población indígena de Estados Unidos, una narración que me dejó realmente impactado y me fascinó y siempre la recuerdo, y es de que esta tribu vivía alrededor de un manantial y allí se desarrollaban todas las actividades de esta tribu. Al frente de ellos había una enorme montaña y era tan alto que le permitía en la cima tener nidos de águilas. Era increíble el paisaje que describían. Pero dicen que en una mañana algo interrumpió abruptamente la cotidianidad de esta tribu. Y fue que una de esas águilas descendió en una picada enorme y atrapó a uno de los bebés y se elevó de una manera tan rápida que los guerreros de ese lugar solo pudieron contemplar cómo se llevaban al bebé. Pero unos minutos después comenzaron a ver algo que les sorprendió aún más de lo que acababan de ver. Y era que un diminuto cuerpo y delgado estaba trepando la montaña. Todos se quedaron mirando y qué pasaba y quién es esta persona, hasta que se dieron cuenta quién era. No era nadie más que la mamá del niño que se había llevado el águila. Estaba dispuesta a trepar esa montaña, pelear con el águila y regresar con su hijo. Esto hizo que toda la tribu se pusiera en expectativa y de inmediato también los guerreros comenzaron a subir la montaña para quitar al águila, al bebé. ¿Cuánto amor puede caber en el cuerpo de una mamá? Impresionante lo que son capaces de hacer. Y si esa mamá es capaz de hacer eso, ¿cuánto más el Dios que tú y yo que adoramos? Aún estoy casi seguro que ni siquiera las propias mamás saben de qué son capaces de hacer cuando de defender a sus hijos se trata. Y no solamente estoy hablando de mamá por mujer, sino que también sé que hay muchos hombres capaces de hacer cualquier cosa por un hijo. Enfrentar lo que sea necesario por un hijo, por amor. Porque amamos esa criatura que vemos nacer y crecer a nuestro lado. Y también podría contar historias que conozco aún en vida, allí en vivo, de hombres que han sido capaces de hacer cosas extraordinarias. Y regreso y digo, si nosotros siendo malos, porque lo dice la palabra, porque si nosotros siendo malos somos capaces de hacer cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial?
Y después de esta breve introducción, quiero invitarlos al libro de Hechos de los Apóstoles en su capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, para leer algo interesante. Versículo 23. Quien lo quiera leer, por favor, lo puede hacer. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El 23 solamente, hermano. Sí, solamente el 23. Estaba Pablo y estaban visitando y había tanta idolatría en este pueblo que dice que llegó y había un altar, por si se nos escapa alguno. Aquí está: al Dios no conocido. Y Pablo le dice: a ese que ustedes no conocen, pero que lo adoran, a ese es de quien yo les vengo a hablar hoy. Ese Dios que yo sí conozco. Pero leyendo las Escrituras me he dado cuenta de algo increíble, y es de que muchas veces estamos adorando a un Dios que no conocemos. Muchas veces ustedes y yo estamos cantando, orando, leyendo sus escrituras, viniendo al templo y haciendo todo lo que hace un cristiano. Pero en realidad no conocemos a ese Dios al que adoramos. Y prueba de ellos, uno que anduvo con él al ladito, que caminaba con él, que veía sus extraordinarios milagros, que veía resucitar un muerto. Así que no podemos decir: no, es que yo sí creo en un Dios que yo conozco. A veces estamos andando con él, viviendo con él, durmiendo con él, y no lo conocemos. Hagámonos esa pregunta hoy: ¿conozco yo al Dios al que estoy adorando, al que estoy sirviendo? Juan 14 del 7 al 9. Nuevamente, otra persona, si puede hacerlo, lo puede leer. Juan 14, 7 al 9. Tomás. ¿Cuántos Tomás habemos aquí? Hace tanto tiempo que estoy contigo. Yo a veces me ufamo de decir: desde los 13 años me convertí al Evangelio, y el 2 de diciembre de este año tuve el honor de cumplir 59 años. Y nunca me he apartado del camino. ¿Ya sacaron la cuenta de los años que conozco al Señor, de andar con el Señor? Y a veces yo mismo digo: no conozco a este Dios a quien yo adoro, a quien yo sirvo, porque me sorprende.
Y esa es una de sus maravillas. Es que no es monótono, no es lo mismo siempre. Pero en esta oportunidad el Señor estaba diciendo: Felipe, estoy contigo. Me está diciendo Andrés, estoy contigo. Coloquen su nombre ahí en vez de Felipe. Coloquen su nombre en vez de Felipe. Y el Señor dice: hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Y en realidad es así. Hace tanto tiempo que andamos con el Señor y no le conocemos. Pues déjenme mencionarle algunas características, porque si se las menciono todo, pasamos todo el día de hoy, o no hay problema. Yo creí que iban a decir un amén en coro. Ya veo que sí hay problema. Entonces mejor no se las menciono todas. Primera característica: Dios es amor. Hay un texto en la Biblia que lo dice clarito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, pero ¿cuál es? ¿Qué dice cuál? ¿Qué es eso? Ustedes acaban de citarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora surge una pregunta: ¿y si ese Dios al que tú y yo estamos adorando te dio a su Hijo, qué no te dará? Entonces, ¿por qué estás así? Si Dios es todo amor y estuvo dispuesto a entregar su propio Hijo para que tú y yo fuésemos salvos, ¿qué cosa no te dará que sea para bendecirte, que sea para hacerte crecer, que sea para glorificar su nombre a través de ti y de mí? Ese es el Dios al que tú estás adorando, es amor. Pero no solamente Dios es amor. Busquemos Lucas 3, 4 al 6. Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Quiero que ustedes estén leyendo para que no diga: eso solo lo dice la Biblia del hermano Andrés. ¿Sí? Así que, ¿qué dice Lucas 3, 4 al 6? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad en el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne salvación de Dios. Dios es Salvador. Miren todas las dificultades que describe el escritor bíblico antes de culminar con la palabra clave. Y Dios es Salvador. Todo aquel que cree en Él será salvo. Porque todo aquel que cree en Él será salvo. Entonces, ¿a qué le estamos teniendo miedo? ¿Cuál es nuestro temor? Que opaca mi credulidad, que opaca mi confianza en Dios. Me agradó que en la clase de adultos en esta mañana, nuestro hermano maestro dirigió la enseñanza sobre eso. Y hubo una definición de mi hermano
que decía, nosotros somos, por ser humanos, somos inherentes o tenemos pegado el temor, aunque también tenemos confianza. Pero muchas veces el temor supera la confianza. Y entonces esa confianza desaparece y es cuando dice Dios, hey, mírenme, hoy, fulanito, fulanita, ay, no sé qué plan, mire, aquí estoy yo. Porque el temor de lo que me sobreviene, el temor de lo que viene a atacarme, acaba o opaca o arropa la confianza que yo como hijo de Dios debiera tener. Y qué tristeza la del Dios que dice, estos no me conocen. Esa figura que describe Isaías del león y su cachorro. Increíble, impresionante, hermosa. Pueden venir muchos pastores, pero aquí me quedo, aquí voy a estar y aquí voy a rugir mucho más fuerte, porque es que tengo a mi hijo a mi lado y nosotros somos sus hijos. Y aquí me quedo y el que venga va a escuchar mi rugido y va a tener que irse. Si vino por un camino, se va a ir por 7 caminos huyendo ante la presencia del Dios Todopoderoso, grande y único. Por eso Dios, al que estamos creyendo y adorando, es mi Salvador. No sé si el suyo. Gloria a Dios por eso. Miremos lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 23. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces mi Salvador y mi Dios es que sanador por excelencia. ¿Sabe que ese día que Dios me dio el privilegio de predicar aquí también y oramos por sanidad y di testimonio de la sanidad de mi pierna? Cuando fui a mi casa y me senté y me fui a levantar, un tremendo corrientazo pasó por mi pierna. ¿Sabes qué dije? Satanás, tú eres mentiroso, porque ya Dios me dijo que estoy sano. Pero resulta que Dios me dice que yo estoy sano. Voy al médico. Y el médico me dice, aquí hay algo que no me gusta. Y enseguida comienzo a temblar. Pero ¿no te ha dicho el Dios en quien estás creyendo que Él es tu sanador? ¿Acaso Dios le agrada que tú y yo estemos enfermos? No creo que el Dios a quien yo adoro le agrade que yo esté enfermo. Entonces, ¿qué necesito? Conocer a mi Dios. Eso es lo que necesito. Porque muchas veces me quedo solo con lo que me enseñan. Muchas veces me quedo solo con lo que me dicen. Muchas veces me quedo solo con la palabra que se ha predicado en este lugar o en cualquier otro lugar. Y con eso me conformo y me alimento hasta el próximo domingo.
¿Será que así estoy aprendiendo a conocer a mi Dios? ¿Será que así voy a conocer a mi Dios? Caballeros, estamos haciendo el cierre este día de la actividad. ¿Será que cuando ustedes vieron a esa chica, de las cuales hoy se ufaman de decir 12, 18, 20, 52, cuando la vieron, solo le mandaron un papelito en aquel entonces? Hoy un mensaje de WhatsApp o de Twitter o de en fin. Y ya. La próxima semana le mando otro mensaje. Vean, nos volvíamos tan intensos. Yo viví una temporada en la que a mí me salía un nacido en el centro de la columna. Y a veces unos hermanitos en la iglesia, yo tenía que pedirle perdón a Dios por lo que pensaba, porque iba a la escuela dominical a un culto y salía el hermanito, bendiciones hermano, ¡pah! Justo ahí. Eso sí sabía doler. Algunos hasta me lo reventaban del cariñito que me daban. Y con todo ese cariñito yo me iba a pie del Porvenir a donde vivía mi esposa. Bueno, en aquel entonces mi novia. Y cada paso que yo daba, lo sentía ahí. Y ella me decía, pero tú sí eres intenso, oye. Es que yo quería conocerla. Es que yo quería saber quién era, cómo era, cuál era su carácter, su manera de pensar, su manera de creer, en quién creía, en quién estaba confiando. Porque yo estaba pensando pasar el resto de mi vida con ella. Y ustedes y yo estamos pensando pasar el resto de nuestras vidas con este Dios en quien hemos creído, ¿o no? Entonces tenemos que conocerlo. ¿Y sabe por qué el temor opaca a la confianza? Porque no conocemos el poder del Dios en quien hemos creído o decimos creer. Hay que romper con eso. Hay que creer en Dios, pero hay que conocerlo para saber que Él puede. Mi hermano decía en su testimonio de agradecimiento, el que habló por mí fue Dios, porque yo escasamente algo que leí de derecho. ¿Acaso no dicen las escrituras, hijitos míos, si abogado necesitan, oyó mi hermano? Si abogado necesitan, ¿a quién tienen? A Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. No necesitó que su abogado estuviera presente y solo con 4 minutos hizo que se cambiara la decisión que ya estaba tomada. ¿Lo hizo él? El Dios en quien él confía es el abogado, no solamente de él, de todos nosotros. ¿Necesitas un abogado? Aquí está, listo para defenderte. Miremos lo que dice Juan 15, 1 y 2. Juan 15, 1 y 2. ¿Sabe qué es Dios allí? Es un jardinero. ¿Sí? A mí me fascina la agricultura. A mí me encantan las plantas. Bueno, a mí me encanta la naturaleza. Y cuando veo que mis maticas tienen alguna hojita así toda marchita, cojo la tijerita y comienzo a podarla, a limpiarla, para que siga más hermosa. Sabes que a veces tú y yo tenemos cosas que Dios necesita podar.
que Dios necesita cortar, que Dios necesita quitar de nuestra vida. Pero a veces nosotros no queremos entregársela porque no confiamos o porque no conocemos al Dios en quien hemos creído. En alguna ocasión un niño fue al peluquero con su mamá. Y cuando se sentó en la silla del peluquero comenzó a dar gritos. No, mamá, pero ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Es que él me va a cortar el cabello y eso me va a doler. ¿A qué niño que le digan que lo van a cortar no va a dar grito? Y la mamá le decía, no, pero si eso no duele. El peluquero decía, no, pero si eso no duele. Eso no lo sabía el niño. ¿Sabe qué hizo la mamá? Sacó su cabello y le dice al peluquero, corte aquí. Y el peluquero cortó. Y el niño se quedó mirando a la mamá para ver si lloraba o no. ¿Y no te dolió? No, papi, eso no duele. El cabello no duele cuando te lo quitan. Por desconocimiento estaba aterrorizado, estaba lleno de temor. Y cuando el temor viene a nosotros y se apodera de nosotros, es porque desconocemos al Dios en quien hemos creído. Necesitamos conocer a Dios para confiar en Él. Pero para poder conocer a Dios, necesito tener una relación con Él. Si no tengo esa relación con Él, nunca voy a alcanzar a conocerle. No se quede solo con lo que pasa aquí. Siga investigando, siga buscando de Él. Las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos de quién es el Dios que estamos adorando y que servimos. Por esa razón, nosotros necesitamos confiar y conocer a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. No necesitan buscarlo, ustedes se lo saben. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es nuestro creador. Y si es mi creador, ¿será que no me conoce? Y es mi creador especial, porque a través de la palabra creó todo lo que podemos ver y apreciar. Pero a ti y a mí se tomó un tiempo en especial. Y el tiempo en especial fue: tomó el mar, hizo la figura, le dio aliento de vida. Te creó, te conoce. Cada órgano que hay en tu cuerpo, cada célula, todo de lo cual tú estás formado, Él lo conoce. Y si así como el jardinero puede llegar y cortar algo que no está funcionando en la planta, no puede Dios quitar. Y aún tiene Él un poder mayor que el jardinero terrenal, porque Él puede quitar lo que no está funcionando en tu organismo y colocar algo nuevo en ese mismo lugar. En una ocasión orábamos por una hermanita que la habían visto 3 especialistas. Y los 3 especialistas le habían dado un diagnóstico: tenemos que retirarle todo porque tienes un tumor en tu vientre. Y ella no había tenido todavía hijos. Oramos por ella.
su mamá y mi persona oramos por ella. Y cuando yo oraba por ella y le toqué, el Señor me dio la bendición de verla cuando estaba pariendo. Cuando terminé de orar, le dije: no te preocupes, vas a parir una niña. Y ella decía: pero si me van a sacar todo. Yo le decía: lo otro no lo sé cómo lo va a hacer Dios, pero me acaba de mostrar esto, solo confía en Él. Y se fue a la operación, a la sala de cirugía. Y cuando terminó la operación, los médicos salieron aterrados. ¿Qué pasó? El tumor se había recogido de todo, de donde tenían que sacar todo, se había colocado en un solo lugar, en una bolsa. De tal manera que el cirujano lo único que hizo fue quitar el hilo que unía el tumor con la matriz de esta mujer. Y 2 años después tuvo una hermosa bebé. Ese es el Dios en quien nosotros estamos creyendo. El Dios capaz de quitar lo que no funciona y colocar cosas nuevas dentro de ti y de mí. Quiero leer 3 textos más. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Voz fuerte, por favor, me leen este texto. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria a Dios. Para aquellos que creen que el Dios en quien nosotros hemos creído se puede jugar con Él, el que reza y peca empata, algo que se inventó Satanás desde hace siglos y que el hombre lo ha creído, te está diciendo que también Él es fuego consumidor, que puede destruir aquello que a Él no le agrada. Pero ¿acaso puede Dios enviar ese fuego consumidor sobre los hijos que le conocen, sobre los hijos que le adoran, sobre los hijos que le sirven, sobre los hijos que le buscan, sobre los hijos que creen en Él? Seguro que no. Entonces, ¿qué debo hacer? Sigo insistiendo en la palabra. Confiar en Él. Conócelo. Conócelo, mi hermano. Conócelo, mi hermana. Para que disfrutes del Dios en quien has creído. Cuando conocemos a una persona, el pastor Víctor Martínez Corcho, uno de los pastores donde en su iglesia salían más pastores que del seminario bautista. De la iglesia Alcibia salían más pastores que del seminario bautista. Porque era un hombre que conocía a Dios.
y lo impartía y lo enseñaba. Pero usted veía a ese siervo y él se paraba en la entrada de la puerta así. Y uno pasaba y el tipo tiene cara de poco amigo. Mira, era tan riguroso en la doctrina que a veces no dejaba entrar personas al templo. Impresionante, no dejaba entrar. Como no fueras con el vestido adecuado para estar en la casa de Dios. Y él decía, ¿acaso tú vas a la playa con saco y corbata? No. ¿Por qué? No, porque no es un vestido para ir a la playa. Bueno, ese tampoco es para venir a la casa del Señor. Era impresionante esa figura que había allí. Y muchos de los jovencitos, yo estaba bastante joven cuando le conocí, le teníamos así como que, cuidado que por allí el pastor. Yo creo que hasta papá le decía al hijo que no quería ser, se lo voy a decir al pastor. Pero enseguida hacía caso porque hacía caso. Pero sabe que cuando tuve la oportunidad de sentarme a su lado y conocerle, era una persona increíble. Era una persona que le gustaba enseñar, que le gustaba conversar, que le gustaba hacer amigos. Pero como uno solo veía, era así el fuego consumidor. Le tenía uno miedo de acercarse. Pero cuando alcanzamos el valor de acercarnos y conocerle, creo que si en Cartagena ha habido un siervo de Dios increíble, pues. Y Dios te está diciendo que Él puede hacer lo que Él quiera. Y tú y yo tenemos algo en la mano que no hemos visto. Mírense las manos. Allá hay algo que ustedes no han visto. Les voy a decir que tienen ahí en las manos. Pídame todo lo que quiera, creyendo. ¿Y qué? Y os será hecho. Impresionante, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Increíble de lo que nos estábamos perdiendo. Yo no sabía eso. Pero Él quiere enseñarme cada día. Y estas dos últimas cosas las quise dejar de último. Salmo 132, 15 al 18. Salmo 132, 15 al 18. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retornar el poder de David. He dispuesto lámpara que ungí. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su poder. Ahí hay dos cosas que quiero resaltar. Uno es mi proveedor. Y el hermano que nos enseñaba puso este ejemplo. Tenemos un buen empleo. Es el que nos está dando para sostener nuestra casa, nuestro estilo de vida. O posiblemente tengo un buen negocio, que es el que me está sosteniendo todo. Y de la noche a la mañana desaparece.
¿Cómo quedamos? Aterrados, angustiados, desesperados. ¿Y ahora con qué voy a pagar? ¿Y ahora con qué? ¿Y ahora con qué? ¿Y ahora con qué? Y decía él, y muchas veces lo primero que hacemos es correr al banco y endeudarnos en el banco para seguir teniendo el estilo de vida que tenía o para seguir sacando adelante el negocio que tenía. Se nos olvidó de que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. ¿Eso qué significa? Significa que aún me va a dar el pan de cada día. Usted no veía a un profeta allá encerrado en una cueva y llegar cuervos a darle de comer. Ni en una película se ve eso. Y Dios proveía a su siervo allí donde estaba. Wow. Y yo angustiándome porque no sé qué voy a almorzar hoy. Dios es nuestro proveedor. ¿Qué voy a vestirme mañana? El 24. ¿Será que tengo que repetir la del 8? O el 31 repetir la del 24. Mira, le echas velrosita y eso queda como nuevo. Aún los lirios del campo viste Jehová de los ejércitos. Y lirios que en la mañana son y en la tarde ya han muerto. ¿Acaso los pájaros hilan? Y si hay pájaros hermosos, nuestro planeta Tierra tiene, nuestro país Colombia tiene el honor de tener una enorme cantidad de especies de aves. Y el Señor los viste a todos ellos. ¿Por qué no me ha de vestir a mí? Y si no me viste con nada nuevo, es porque Él quiere que me gaste lo que tengo. A Israel duró con 40 años una barca. Ni las cauchosol de antes duraban tanto. Y en el desierto, que no es lo mismo. 40 años un par de barcas, esa barca duraba. Él es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es el que me defiende. Y envía a Jehová bendición. Y termino con Juan 15, pero ahora en el versículo 26. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu en verdad, el cual procederá del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. ¿Necesitas consuelo? ¿Estás triste por una pérdida? ¿Estás triste porque te hicieron algo que no esperabas? ¿Estás angustiada o angustiado porque no sabes qué hacer? El Dios a quien adoramos es nuestro consolador. Dice que el Espíritu Santo, cuando se posa en ti, no se posa solo por posarse,
sino por consolarte, sino por recordarte, por enseñarte, por mostrarte todo lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Iglesia, ponte de pie.